Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde las emociones y las especulaciones vuelan tan rápido como los flashes en una alfombra roja. Hoy abrochamos nuestros cinturones porque tenemos una noticia que ha puesto el mundo del espectáculo a arder, una noticia que ha resonado en cada rincón de las redes sociales y ha hecho que millones de corazones laten al unísono. Y es que, como ya habrán leído en el título, hoy vamos a hablar de la reacción de Demet Özdemir a una foto de Can Yaman que ha alborotado al mundo entero. Sí, han oído bien. La expareja, que siempre da de qué hablar, que es un imán para los paparazzi y una fuente inagotable de rumores, vuelve a estar en el centro de atención, y esta vez, la chispa se ha encendido con una simple imagen. Una imagen que ha desatado una tormenta perfecta de comentarios, análisis y, por supuesto, muchas teorías. Si les gusta estar al día de todo lo que rodea a sus ídolos, de esos momentos que nos hacen suspirar, especular y sentirnos parte de un gran drama televisivo, entonces están en el lugar correcto. Porque aquí desgranamos cada detalle, cada gesto, cada ausencia de gesto, para traerles la verdad. Y antes de sumergirnos en este torbellino de información, les recuerdo, como siempre, con ese cariño que nos caracteriza, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita, esa pequeña alarma que les avisará de cada nueva exclusiva, de cada nuevo análisis que preparamos con tanto esmero para ustedes. Ahora sí, prepárense porque esto se pone muy interesante y las aguas de los fans están más agitadas que nunca. Resulta que Can Yaman, ese actor turco que conquistó corazones en todo el planeta con su carisma arrollador, su sonrisa que derrite hasta el glaciar más frío y por supuesto su físico escultural, ese que parece tallado por los mismísimos dioses griegos, decidió compartir una fotografía en sus redes sociales que, bueno, digamos que no pasó desapercibida. No, señor. Si la hubiéramos catalogado como discreta, estaríamos hablando de un eufemismo bíblico. Y cuando decimos que no pasó desapercibida, nos referimos a que provocó un auténtico seísmo en Internet, un terremoto digital de proporciones épicas que sacudió los cimientos de las redes sociales. La imagen en cuestión, estoy segura de que muchos de ustedes ya habrán visto circular hasta la saciedad, muestra a Can en una pose, digamos que bastante sugerente y despreocupada. Sin entrar en detalles escabrosos que podrían hacer sonrojar a una monja, la foto exudaba una confianza, una sensualidad y una libertad que, sin duda, hizo que miles de sus seguidoras dejaran caer alguna que otra lágrima de emoción, de admiración, de envidia, o quizás una mezcla de todo ello. Lo cierto es que los comentarios y los me gusta se dispararon como pólvora en una noche de fuegos artificiales, y el nombre de Can Yaman se convirtió rápidamente en tendencia mundial. La foto se compartió una y otra vez, se analizaron cada uno de sus píxeles como si fueran pistas de un crimen, y se especuló sobre el contexto de la imagen, era para una campaña publicitaria de una marca de lujo. ¿Era una pose casual tomada en un momento de relax? ¿Estaba insinuando algo? Un auténtico revuelo digital, un caos organizado que mantuvo a la comunidad fan en vilo. Pero lo que realmente ha hecho que esta historia sea digna de nuestro análisis más profundo, lo que ha disparado la intriga y nos ha tenido a nosotros, los detectives del corazón, investigando sin descanso, es la reacción, o más bien, la ausencia inicial de reacción de Demet Özdemir. Ustedes saben perfectamente que Demet y Can fueron una pareja que acaparó todos los flashes, todas las portadas y todas las conversaciones durante su intenso romance. Sus miradas cómplices en las alfombras rojas, sus románticas publicaciones, sus escapadas secretas, todo era analizado con lupa por los medios y por una legión de fans que los adoraban. Y después de su ruptura, que fue en sí misma un evento noticioso de gran calibre, aunque ambos han seguido caminos separados y han rehecho sus vidas, cada pequeña mención, cada interacción, por mínima que sea, se convierte automáticamente en noticia. Es como si el universo del espectáculo esperara ansiosamente cualquier indicio de que estos dos extortolitos aún se miran, aún se piensan, o aún se dan me gusta. Por eso, cuando la foto de Can Yaman empezó a inundar las redes, inundando los feeds de noticias de todos nosotros, los ojos de los fans, los paparazzi y nosotros los analistas se dirigieron inevitablemente hacia Demet Özdemir. La pregunta que flotaba en el aire era una sola y contundente: ¿reaccionaría? ¿Ignoraría la provocadora y sensual imagen de su ex, el hombre que una vez ocupó un lugar muy especial en su corazón? Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, donde la trama se complica como en las mejores telenovelas turcas, esas que nos tienen pegados a la pantalla. Durante las primeras horas, mientras el mundo digital vibraba con la explosiva foto de Can, su perfil de Instagram permanecía imperturbable, sereno,
casi como un oasis de calma en medio del huracán. Ni un me gusta a la mencionada foto, ni un comentario insinuante, ni siquiera un emoji de sorpresa o de admiración. Nada. Cero. El vacío absoluto. Esto, señoras y señores, para los expertos en la dinámica de las celebridades, para los analistas de redes sociales, y para nosotros, los detectives del corazón, es una señal. Y no cualquier señal, sino una de las que nos hacen encender todas las alarmas. ¿Qué significaba este silencio ensordecedor? ¿Era una estrategia cuidadosamente calculada para mantener la calma y demostrar profesionalismo? ¿Estaba dolida por la imagen, quizás por el mensaje implícito? ¿O simplemente, y esto es lo que más temen algunos, ya no le importaba en absoluto? Las teorías se multiplicaban como conejos en primavera en los foros de fans, en los grupos de WhatsApp y en las secciones de comentarios de cada publicación relacionada con el tema. Algunos decían que Demet, con su elegancia y profesionalidad habituales, estaba completamente centrada en sus nuevos proyectos, en su carrera, y que no se dejaba distraer por este tipo de provocaciones mediáticas. Otros, más maliciosos y con un toque de picardía, sugerían que estaba intentando disimular su envidia o su disappointment, que en el fondo estaba sufriendo. Y por supuesto, no faltaron los que con una visión más optimista, veían en este silencio una señal inequívoca de que ya había pasado página por completo, de que estas provocaciones ya no le afectaban en absoluto, y que su vida seguía adelante de forma independiente. Pero la trama, como bien sabemos, siempre tiene un giro inesperado, un plot twist digno de un guión de Hollywood. Horas después de que la tormenta de comentarios sobre la foto de Can Yaman ya parecía haber amainado un poco, apareció una interacción de Demet. No fue un comentario directo en la foto de Can, no fue una respuesta pública que confirmara o negara algo, pero fue algo. Y eso, mis amigos, es suficiente para que el corazón de los fans empiece a latir a 1000 por hora, para que los análisis se multipliquen y para que la intriga se renueve. Resulta que Demet Özdemir, de manera sutil, casi imperceptible para el ojo no entrenado, para el fan casual, pero perfectamente detectable para nosotros los expertos en el arte de la especulación, le dio un me gusta a una publicación de uno de sus fans. Y esta publicación de fan, esta pequeña obra maestra de la lealtad y la admiración, adivinen ustedes qué contenía. Sí, exacto. Lo han adivinado. Era una recopilación de fotos de Demet Özdemir en su momento más glamuroso, en sus mejores poses, en sus momentos más icónicos y sobre todo mostrando su propia belleza y carisma. Una especie de «esto es lo que tú te pierdes, Can». O quizás una forma elegante y sutil de recordarle al mundo quién es ella, cuál es su impacto y el poder que ella misma genera con su presencia y su talento. Esta pequeña acción de Demet, este gesto aparentemente insignificante, ha sido interpretada de 1000 maneras distintas, dando lugar a un debate apasionado en las redes. Algunos lo ven como un gesto de afirmación, un claro mensaje de yo también sé cómo generar atención y soy capaz de hacerlo sin necesidad de provocar de esa manera tan directa. Otros, con una vena más analítica y un toque de picardía, lo ven como una sutil revancha, una forma elegante de decir, mira, tú puedes subir fotos sugerentes y llamar la atención de forma explícita, pero yo también tengo mi público, mi propio atractivo y mi legión de seguidores, y lo gestiono a mi manera, con mi propio estilo y elegancia. Y por supuesto también están los que creen firmemente que fue una simple coincidencia, un gesto completamente casual sin mayor trascendencia, un simple like a una foto bonita sin pensar en Can. Sin embargo, dada la historia entre ellos, dada la magnitud del revuelo que causó la foto de Can, y dada la naturaleza de este tipo de interacciones en el mundo de las celebridades, es extremadamente difícil ignorar la coincidencia. Es como si Demet, de forma casi inconsciente o muy planificada, hubiera dicho, «Oh, ¿estás llamando la atención de esa manera, Can? Pues mira, yo también puedo hacerlo, pero con mi propio estilo, con mi propio contenido, y demostrando que mi atractivo es intrínseco y no necesita de poses explícitas para ser reconocido». Lo fascinante de todo esto es la forma en que las redes sociales se han convertido en un auténtico campo de batalla de emociones, estrategias y mensajes codificados para las celebridades. Un simple me gusta a un comentario omitido, una foto compartida de forma casual, todo puede ser interpretado como un mensaje oculto, como una declaración de intenciones, o como una respuesta directa a las acciones de otros. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la audiencia, nosotros, los fans, los seguidores, estamos
Siempre atentos esperando el próximo capítulo de su historia, aunque esa historia sea solo un cruce de miradas digitales, un like estratégico o un silencio significativo. Nos convertimos en los guionistas de sus vidas, y cada gesto es una página en nuestro guión mental. Es importante recordar, y esto es fundamental para mantener la objetividad, que si bien nos encanta especular y analizar estas interacciones con la pasión de un detective privado, la vida real de los artistas puede ser mucho más compleja y a menudo, mucho más simple de lo que imaginamos. Quizás Demet simplemente estaba navegando por su feed de Instagram en un momento de relax, vio una publicación de un fan que le pareció bonita y le dio me gusta sin pensar en absoluto en Can Yaman. O quizás, y esta es la teoría que más nos gusta a nosotros, si hubo una intención detrás, una forma de recordarle sutilmente su propio poder e influencia, su capacidad de generar admiración y atención sin necesidad de recurrir a artificios. Lo que es innegable sin importar la interpretación, es que esta pequeña reacción de Demet, este me gusta estratégico o casual, ha servido de manera brillante para mantener viva la conversación, para seguir generando interés en torno a ellos como individuos y como expareja, y para recordarnos por qué esta pareja cautivó tanto al público en su momento. Su química en pantalla traspasó la ficción y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva de los fans. Además, esta situación nos lleva a reflexionar sobre la enorme presión a la que están sometidas las figuras públicas en la era de las redes sociales. Cada movimiento, cada publicación, cada interacción, es analizada, diseccionada y comentada por miles, incluso millones, de personas en todo el mundo. Y cuando se trata de relaciones pasadas, especialmente de romances que fueron tan mediáticos y seguidos como el de Demet y Can, la presión para reaccionar, o para no reaccionar de forma que pueda ser malinterpretada, es aún mayor. Es un equilibrio delicado y constante entre mantener la privacidad, que es un derecho fundamental, y satisfacer la curiosidad insaciable de sus seguidores, que quieren saberlo todo, que anhelan detalles jugosos. Por otro lado, no podemos dejar de mencionar el impacto de la foto de Can Yaman en sí misma. Su atractivo físico es innegable, es una realidad que ha contribuido enormemente a su fama mundial, y cada vez que comparte algo que resalta sus cualidades, sus fans enloquecen, como bien hemos visto. Es un fenómeno que va más allá de la actuación, es un fenómeno de imagen, de carisma y de deseo. Y es precisamente este deseo y esta admiración lo que hace que cualquier reacción, por mínima que sea, de una persona cercana a él, como su expareja, una persona con la que compartió momentos íntimos y significativos, sea tan comentada y analizada hasta la saciedad. En resumen, la foto de Can Yaman que alborotó al mundo, que generó un torbellino de reacciones en las redes, ha provocado una respuesta, aunque sea sutil, por parte de Demet Özdemir. Un me gusta a una publicación de un fan que casualmente o no, resalta su propia belleza, su propio carisma y su propia capacidad de generar admiración. Esta interacción, por pequeña que parezca, ha sido suficiente para avivar las llamas de la especulación, para mantenernos a todos enganchados a la espera de ver qué sucede a continuación, y para recordarnos que, en el mundo de las celebridades, el silencio también puede ser una forma de comunicación, y un pequeño gesto, un simple me gusta, puede decir mucho más de lo que aparenta. Es un recordatorio de que incluso después de una ruptura, los ecos del pasado pueden resonar de maneras sorprendentes. ¿Y a ustedes, mis queridos analistas del corazón, qué les pareció esta reacción de Demet Özdemir? ¿Creen que fue una simple coincidencia, un acto inocente de admiración hacia un fan, o una respuesta intencionada y sutil a la foto de Can Yaman? ¿Fue un mensaje codificado, una indirecta, o simplemente una forma elegante de decir, aquí estoy yo con mi propio brillo? Nos encantaría saber su opinión. Déjenos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios, y no olviden participar activamente en la conversación. Queremos escuchar lo que piensan, queremos debatir, queremos saber sus teorías. Y si disfrutaron de este vídeo, si les ha parecido tan intrigante y jugoso como a nosotros nos ha parecido investigarlo, y quieren seguir recibiendo todas estas noticias jugosas, estos análisis detallados y estas dosis de drama del mundo del espectáculo, entonces ya saben lo que tienen que hacer. Denle a ese botón de me gusta, que tanto nos anima y nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que nadie se pierda esta historia, para que todos estén al tanto de lo que ocurre en el fabuloso mundo de las estrellas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, si son nuevos en nuestro canal y les ha gustado lo que han visto, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por ver este vídeo hasta el final, por formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y lleno de chismes.